La tierra era blanca e interminable, salvo por la mancha de árboles cerca del arroyo y la figura solitaria que caminaba penosamente por el perímetro. Samuel Alder, encorvado no por la edad, sino por algo más difícil de llevar. Sus botas rompieron la costra de nieve con silenciosa firmeza. Cada paso parecía menos una cuestión de comprobar la valla y más de marcar el tiempo, como si la rutina fuera el único hilo que lo mantenía en pie. Se movía lentamente, deliberadamente, el tipo de hombre que no desperdiciaba movimientos ni palabras. Su rostro tenía la expresión de alguien que había visto desaparecer demasiadas cosas buenas y había aprendido a dejar de buscar más. Su barba se había vuelto gris en la barbilla, aunque aún no era viejo. El viento tiraba de su abrigo, una cosa de lona remendada que ya no resistía el frío. Detrás de él, la casa se alzaba con los hombros encorvados, una estructura desgastada por el dolor. La chimenea exhalaba un humo fino. Dentro, una niñita llamada Rousi estaba sentada acurrucada en una mecedora demasiado grande para ella, sosteniendo en sus brazos un conejo de tela relleno de trapo. Sus mejillas estaban pálidas pero limpias, su cabello estaba trenzado suelto. Ella observaba la puerta, no con preocupación, sino con la silenciosa expectativa de un niño que ya había aprendido a ser paciente con el dolor. Samuel regresó justo antes de que oscureciera, se sacudió la nieve del abrigo y entró sin decir palabra. Dejó su rifle junto a la puerta, por costumbre, no por amenaza, y asintió a Rousi. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y él intentó devolverla. Salió torcido, más músculo que calor. Encendió una lámpara, removió las brasas y añadió un leño. La casa crujió a su alrededor como si también recordara a quien faltaba. Su ausencia se aferraba a todo. El delantal gastado todavía colgado junto a la puerta de la despensa, el aroma a lavanda todavía atrapado en la colcha, el silencio donde solía tararear su voz. Miriam había sido amable, y luego se había ido. Sangre empapando las sábanas después del nacimiento de Rosy, sus manos resbalándose de las de él mientras la partera susurraba una oración. Habían pasado 2 inviernos desde entonces. Ahora los días se sucedían unos con otros, marcados únicamente por el clima y las tareas. Hablaba poco, pero nunca levantaba la voz. Esa era su forma de dolor, no de ira, sino de retirada. Hizo el trabajo de 2, con una especie de desesperación silenciosa. Rousi, de ojos brillantes y valiente, llenó los huecos lo mejor que pudo. Ella alimentó a las gallinas. Ella barrió las esquinas. Ella le habló a su conejo de tela como si éste pudiera llevar palabras al cielo. Esa noche, la cena consistió en un guiso ligero y pan de maíz comido en silencio, salvo por el tintineo de las cucharas. Samuel miraba por la ventana, aunque no había nada que ver. Solo blanco, solo oscuro, solo viento. Cuando Rousi se hubo acostado y el fuego se había apagado, Samuel se sentó en el pequeño escritorio escondido debajo de la ventana del frente. Abrió el cajón inferior, sacó una carta doblada, arrugada, amarillenta, nunca enviada. Estimada señorita, mi nombre es Samuel Alder. Soy viudo y tengo una hija. Vivo cerca de Brist-le-Creek, a 2 millas de la ciudad. No busco un sirviente ni un santo, solo alguien amable, alguien a quien no le importe la tranquilidad. Lo había escrito en medio del dolor, una noche en que el silencio gritaba demasiado fuerte, pero nunca lo envió por correo. ¿Quién querría venir aquí a esta vida? Ahora sostuvo la carta, la leyó otra vez y luego la deslizó nuevamente dentro del cajón sin suspiros ni sentimiento. Afuera, el viento aullaba como algo herido. Era pasada la medianoche cuando el perro ladró, un sonido corto y sorprendido que provenía del granero. Samuel se sentó en la cama, con el corazón palpitante, luego bajó las piernas hacia un lado. El suelo estaba frío. Se puso las botas, se puso el abrigo y descolgó la linterna del gancho. El granero estaba situado a pocos pasos de la casa, justo más allá de los viejos álamos. Se movió rápidamente, la linterna proyectaba largas sombras sobre la nieve. El perro, Mosby, medio sordo pero todavía alerta, chilló bajo y rodeó la puerta. Samuel la abrió suavemente y lo recibió el cálido olor a heno y madera vieja. La luz de las linternas barrió formas familiares, ganchos colgados,
sacos de alimento apilados, la alcaldesa dormitando en su puesto. Y allí, acurrucada en el rincón más alejado, una forma que no pertenecía al lugar. Una mujer durmiendo o casi, acurrucada bajo una vieja manta de lana que no reconoció. Mosby estaba acostado a su lado, moviendo la cola. Se movió cuando la luz alcanzó su rostro, no sobresaltada, sino lenta, como si saliera de un sueño profundo. Sus ojos parpadearon y se abrieron. No tenían miedo, solo estaban cansados. El tipo de cansancio que vive en los huesos. Iré, susurró antes de que él pudiera hablar. Su voz era de frío o silencio. Samuel avanzó lentamente, bajando la linterna. ¿Sabes que este es mi granero?, preguntó. Ella asintió. No quise invadir la propiedad privada, dijo ella. Solo necesitaba protegerme del viento. Su abrigo era demasiado fino para el clima. Guantes deshilachados. La nieve todavía se aferraba a sus botas. Cerca de sus pies había un ropero de cuero desgastado, atado con un cinturón. Notó la forma en que ella se sentó, orgullosa incluso ahora, sin rogar, solo explicando. ¿Cómo te llamas?, él preguntó. Ella dudó. Florence May. ¿Eres de la ciudad? No. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Llegó en tren. Bajó hace 2 días. Ha estado caminando desde entonces. ¿A dónde ibas? Ella lo miró entonces, y algo se cruzó entre ellos. No fue reconocimiento, sino afinidad. 2 personas que habían pasado por momentos difíciles sin pedirle a nadie que los arreglara. Estaba buscando a Samuel Alder, dijo ella. Él la miró fijamente. La linterna parpadeó en su mano. Por un momento, pensó que el viento le había engañado los oídos. Lo encontraste, dijo. Ella asintió lentamente de nuevo, como si eso tuviera sentido para ella. Recibí una carta, murmuró. De él. Dijiste que necesitabas a alguien amable. Samuel sintió una opresión en el pecho. Nunca lo envié. Ella sonrió, débil y torcida. Tal vez el Señor lo hizo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No sabía qué decirles. Ella apartó la mirada, sacándose la paja de la falda. Seguiré adelante con la primera luz. Solo necesitaba un lugar lo suficientemente cálido para poder respirar. Él la observó. Qué quieta estaba, como alguien acostumbrado a que le digan que no, como alguien que no lucharía contra eso si volviera a ocurrir. No hay necesidad de dormir aquí afuera, dijo finalmente. Entra. Hay guisado y fuego. Ella lo miró sobresaltada por primera vez. No quiero molestarte. Ya estás aquí, dijo con más suavidad de la que parecía. También podemos salir del frío. Ella asintió lentamente, se levantó sin quejarse, recogió su bolso y su manta. Mosby también se puso de pie, leal a quien necesitaba calor. Caminaron de regreso a través de la nieve en silencio. La casa estaba oscura, salvo por las brasas que brillaban tenues detrás del gran hogar. Él le dio su silla junto al fuego, le sirvió un tazón de estofado y lo puso sobre la mesa sin hacer comentarios. Comía despacio, agradecida, no con voracidad sino con constancia, como quien está acostumbrada a que la comida dure. Cuando terminó, le mostró la habitación de invitados, la que tenía el caballo mecedor que su hermano había hecho para Rousi. Dudó en la puerta, sin saber si debía explicar que una vez fue la habitación de su esposa o si eso importaba. Florence dejó su bolso y pasó una mano por la colcha. Gracias, dijo simplemente. Él asintió. Esa noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, el viento amainó. El silencio era todavía profundo, pero no hueco. En algún lugar del pasillo, otra alma respiraba. No a su lado, pero lo suficientemente cerca como para importar. Y por primera vez en 2 inviernos, Samuel Alder no soñó con la tumba. Soñó con pasos que llegaban en lugar de irse. La mañana llegó gris y tranquila, la nieve seguía cayendo en suaves y cansadas espirales. La tierra parecía atrapada entre respiraciones. Samuel se levantó antes del amanecer y se puso a trabajar. Aunque el granero podía esperar y el fuego aún estaba caliente. No sabía qué lo impulsaba,
solo que sentía que la ociosidad era como una traición a algo innominado. Encontró a Florence ya despierta, sentada en el borde de la cama en la habitación de invitados, atándose las botas. Erice estaba de nuevo a su lado, perfectamente abrochada. «Me voy», dijo ella con la mirada baja. «No quise quedarme más tiempo del debido». Samuel se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿A dónde irías?». Ella dudó y luego se encogió de hombros, un movimiento tan leve que casi parecía imaginado. «Siempre hay un lugar. Ya me las he arreglado antes». La miró, y luego la miró con atención. La clase de mirada que un hombre hace cuando se da cuenta de que alguien más ha aprendido a llevar su dolor sin que se note. Llevaba ropa de viaje, pero limpia. Se había peinado y recogido el pelo con horquillas, como si la hubieran criado para creer que la dignidad empieza con la pulcritud. «Hay café», dijo después de un momento. «Si quieres». Así fue como se quedó. Una mañana más. Rousy salió de su habitación, frotándose los ojos, parpadeando confundida al ver a Florence en la cocina, pero la tensión duró solo un minuto. Florence sonrió, amable y modesta, y la chica le devolvió una sonrisa tímida. Cuando Samuel puso 3 platos en lugar de 2, nadie se dio cuenta. Afuera, la nieve seguía cayendo, y las horas pasaban como un suspiro contenido. Al mediodía, Samuel se encontró arreglando la puerta trasera con Florence a su lado, sosteniendo clavos. Ella no hablaba a menos que se le pidiera, pero se movía con silenciosa determinación. Cuando Rousy entró en el patio, con una muñeca de trapo arrastrándose tras ella, Florence se agachó y remendó un desgarre en el brazo de la muñeca con hilo de su bolsillo. Samuel la observó, con dedos ágiles y ojos tiernos. No pidió permiso. Simplemente ayudó. Más tarde, en la suave calma de la tarde, Florence se quedó al borde del porche, observando los árboles mecerse con el viento. Su rostro era indescifrable, como la nieve que cubre las huellas de algo que una vez fue salvaje. Se acercó a ella, carraspeando. «¿Cómo conseguiste esa carta?». Al principio no lo miró, solo pasó sus dedos enguantados por la barandilla del porche. «En un fajo de papeles», dijo finalmente. La entregó una mujer de la agencia de San Luis. Dijo que un hombre llamado Alder había escrito, pero no recibió respuesta. Pensó que tal vez la respuesta se perdió. «Me la dio», dijo que parecía del tipo que podría encajar con un hombre así. Samuel sintió que el frío en el pecho se intensificaba. No había querido que se fuera a ninguna parte. Esa carta había sido un momento de debilidad. Un susurra al viento. «Pensaste en venir hasta aquí sin saber de mí». Florence asintió una vez. No me quedaba mucho donde yo estaba. No presionó, pero su silencio preguntó. «Trabajaba en una tienda de comestibles», dijo en voz baja. «La esposa del dueño enfermó. Me pidió que ayudara más. Luego pidió otras cosas». Su voz no tembló, pero se entrecerró. «Dije que no. Perdí el trabajo». Habitación 2. No quedaban muchos lugares donde estar. No dijo nada por un momento, luego señaló los árboles. «Este lugar tampoco es gran cosa». Ella lo miró de reojo. «Es honesto. Eso es más que la mayoría». Esa noche, Florence ayudó con la cena. Pelaba patatas, tarareando en voz baja. Rousy se apoyó en ella, parloteando con la sencillez y la sinuosidad de los niños. Samuel observaba desde la mesa, con las manos libres. Algo en su interior se movió. No una llama, sino una leve chispa de calor, como leña que aún no se había prendido. Después de que hubieron comido y los platos estaban listos seca, Florence preguntó en voz baja, «¿Estaría bien si me quedo durante la tormenta?». Samuel asintió. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». No sonrió, pero dejó caer los hombros ligeramente. Esa fue respuesta suficiente. En los días siguientes, su presencia se asentó como nieve fresca, silenciosa, natural, cubriendo los bordes afilados sin pedir permiso. Samuel era un hombre que se fijaba en los detalles. Vio cómo Florence siempre doblaba las mantas de Rosie con cuidado. Cómo encendía la lámpara antes del anochecer sin que se lo pidieran. Cómo nunca cogía el último trozo de pan,
aunque eso significara quedarse sin él. No intentó reemplazar a Miriam. Se movía por la casa como alguien que respetaba a los fantasmas pero se negaba a ser uno. Rousi empezó a llamarla señorita Florence sin que se lo pidieran. A veces, Samuel pillaba a la niña observando a Florence con una mirada que mezclaba curiosidad y esperanza, como si intentara recordar algo que nunca había conseguido del todo. La risa volvía a su voz en pequeños estallidos repentinos, como pájaros cantores que se sobresaltan al emprender el vuelo. Una mañana, cuando Samuel regresaba del pueblo con un saco de semillas, encontró a Florence leyéndole en voz alta a Rousi. El porche. Su voz era suave, melodiosa, la típica voz para historias. La niña estaba acurrucada a sus pies, con los ojos abiertos. Florence levantó la vista y sostuvo la mirada de Samuel con una firmeza que no se inmutó. Esa noche, después de que Rousi se durmiera, Florence se quedó junto al fuego. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no tenso, sino cargado de cosas no dichas. Él sirvió 2 tazas de café y le dio una. ¿Estuviste casada antes?, preguntó con cierta amabilidad. Ella negó con la cabeza casi una vez. Esperó. Él era un profesor. Dijo que quería una vida sencilla. Luego dijo que yo era demasiado simple. Dijo que había envejecido demasiado rápido. Se fue antes de que se publicaran las bandas. La mandíbula de Samuel se apretó, pero solo dijo, él era un tonto. Ella dio una pequeña sonrisa cansada. Tal vez. O tal vez simplemente quería algo que yo nunca fui. Samuel miró el fuego. Su resplandor cálido en el hogar de piedra. La verdad, dijo, es que nunca esperé volver a sentir gran cosa. Las palabras sorprendieron a ambos. No había planeado decirlas, pero ahora estaban flotando en el aire, como humo tenue y honesto. Florence no respondió, pero sus dedos se curvaron alrededor de la taza que tenía en el regazo, sosteniéndola firme. Eso fue suficiente. Los días transcurrieron con un ritmo tranquilo. Hubo un breve deshielo y luego más nieve. Florencia se quedó. Nadie habló de ello, pero la casa cambió de forma a su alrededor. El silencio se hizo más suave. Las comidas sabían más completas. El espacio junto al fuego se sentía menos vacío. Una noche, Samuel pasó por la puerta de la habitación de Rosy y se detuvo. Dentro, Florencia estaba sentada en el borde de la cama, cepillando el cabello de la niña con suaves movimientos. Ella estaba cantando algo bajo y dulce con la cadencia de una vieja oración. Se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados. El sonido llegó a algún lugar profundo. Más tarde, en la cocina, Florence doblaba la ropa a su lado. Me quedé más tiempo del que pretendía, dijo. No estás en el camino. No vine aquí para que me retuvieran. Vine porque pensé que quizá podrían necesitarme. Él la miró. Estable. Eres. Las palabras la sobresaltaron. Ella parpadeó una vez y luego asintió lentamente. Esa noche, Samuel encontró nuevamente la vieja carta. Lo desdobló y lo leyó una vez más. Las palabras parecían algo escrito por otra persona. Un hombre que se está ahogando, rogando a la oscuridad por una cuerda. Pero ahora, sentado junto al fuego, no se estaba ahogando. Él estaba esperando. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, ligera, flotante, suave como el aliento. Florence estaba sentada al otro lado de la habitación, refutando el acecho de Rosy. Su rostro estaba tranquilo. Su presencia ancló el espacio a su alrededor. Samuel la observó y pensó, quizás un hombre no siempre puede elegir cómo llega la misericordia. A veces camina a través de tu tormenta con dedos congelados y un nombre que se siente como una oración. No lo dijo en voz alta. Aún no. Pero las palabras vivían en el silencio entre ellos, cálidas y expectantes. La nieve se adhirió a la tierra como si hubiera hecho una promesa que no tenía intención de romper. Marzo llegó sin piedad, y la escarcha seguía adherida a las barandillas de las cercas, a los cristales de las ventanas y a cada listón de madera de la casa de alisos. El suelo estaba blanco y cubierto de costras. Los árboles se inclinaban y quedaban desnudos. Pero dentro de la casa, el fuego ya no se extinguió tan rápidamente. Pescó más fuerte y permaneció más tiempo.
Calentaba más que la madera y el aire. Calentó algo más, algo que no había conocido el calor desde hacía mucho tiempo. Florencia había estado allí casi 3 semanas. Los días habían adoptado un ritmo del que nadie hablaba, pero todos obedecían. Se levantaba temprano, a veces antes que Samuel, y se mantenía sola durante la primera hora de la mañana, como si dejara que la casa despertara sola. Ella preparó el desayuno sin preguntar qué se necesitaba. Ella barrió los pisos antes de que alguien notara el polvo. Doblaba las camisas de Samuel con la misma precisión que usaba para coser, marcando con cuidado los pliegues en el algodón. Ella no tenía ningún derecho sobre el espacio por el cual se movía. Aún así, ella se movió a través de todo eso como si perteneciera a algún lugar, y eso inquietó a Samuel más de lo que podía expresar. La observó una tarde desde el cobertizo, donde cortaba leña para aquietar su mente. A través de la ventana, pudo verla cepillando el cabello de Rosie, la niña inclinándose hacia su tacto, con los ojos medio cerrados como un gato a la luz del sol. Florence no hablaba, solo tarareaba de nuevo, esa misma suave melodía sin palabras, como un recuerdo con música. Lo sintió entonces, agudo y limpio, no anhelo, sino el dolor de algo nuevo que se agitaba dentro de su pecho, y con ello la culpa. No por quererla. No había llegado tan lejos, todavía no, de no ser por saber que la presencia de una mujer comenzaba a suavizar la sombra de otra. El rostro de Miriam, vivía en su memoria como el invierno vive en la tierra, silencioso, enterrado y necesario. Ella había sido toda calidez y luz de fuego, risas tras puertas cerradas. Su muerte lo había dejado como un árbol caído. Cuando ella falleció, él enterró no solo su cuerpo, sino la parte de sí mismo que podía soñar. Y aquí estaba Florencia, ni exigente ni menospreciadora. Ella nunca intentó borrar la presencia de Miriam ni llenar sus zapatos. Ella simplemente se movió junto al fantasma, respetando sus bordes, compartiendo el espacio en silencio. Hirouzi, la pobre muchacha sin madre que era, se había adaptado a Florencia como una flor que se vuelve hacia la única luz que reconocía. Una noche, después de cenar, cuando los platos ya estaban lavados y Hirouzi ya estaba soñando bajo sus edredones, Florence se quedó cerca del fuego. Samuel estaba sentado en su silla, con las botas quitadas, el perro a sus pies y una taza de café enfriándose en su mano. No había hablado mucho ese día, estaba atrapado en un estado de ánimo que no podía nombrar. Florencia no preguntó por eso. En lugar de eso, colocó la cesta de costura en su regazo y comenzó a remendar un desgarro en uno de los guantes de Rosie. La luz de la lámpara captó su cabello y lo hizo brillar como seda desgastada. Samuel observó la forma en que se movían sus dedos. Suave, pausado y sin prisas. ¿Siempre eres tan así?, preguntó en voz baja. Ella miró hacia arriba. ¿Como si estuvieras remendando algo más que tela? Ella sonrió débilmente. Tal vez lo soy. El silencio pasó entre ellos. No del tipo frío sino del que pide que lo guarden. Samuel se movió y miró fijamente las llamas. No sé qué hacer estando tú aquí. Florencia no se inmutó. ¿Quieres que me vaya? No. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Ese es el problema. Ella no dijo nada. Dejemos que el silencio se alargue. Él tragó saliva. No quiero deshonrar lo que tuve, pero no puedo fingir que tu presencia aquí no ha importado. Aún así, Florencia no se apresuró a responder. Ató el hilo con un pequeño nudo, lo recortó y luego miró hacia arriba. Nunca vine a sustituirla, dijo suavemente. Vine porque no tenía a dónde ir. Me quedé porque una bondad como la tuya es rara. Samuel se volvió hacia ella con los ojos cansados. No me siento amable. Tú sí lo eres, dijo. Solo olvidaste cómo demostrártelo a ti mismo. Era el tipo de verdad que parecía simple pero que tardaba años en ganarse. No volvió a hablar esa noche, pero cuando le pasó el azúcar para el té, dejó que sus dedos rozaran los de ella un poco más de lo necesario. Ella no se apartó. Los días se alargaban minutos. El sol se cernía más tarde en el cielo. El deshielo no había llegado, no del todo, pero algo en el aire insinuaba un cambio. Entonces llegó la visita del doctor Mali. Llegó una tarde, con su cochecito cubierto de nieve,
la mirada penetrante bajo un borde lleno de hielo. Traía medicinas para la tos de Rosy y un fajo de cartas del pueblo. Florence abrió la puerta y le ofreció café antes de que pudiera siquiera limpiarse las botas. Dentro, Samuel saludó al hombre con un gesto de la cabeza y poco más. Mali había traído al mundo a Rousi. Había llorado junto a Samuel cuando Miriam falleció y no había vuelto a curiosear desde entonces. Cuando Florence entró en la cocina, el doctor Mali se inclinó hacia ella en voz baja. Ella es una, ¿verdad? La de la carta. Samuel asintió una vez. ¿Te casas con ella? Samuel apretó la mandíbula. No te lo he preguntado. ¿Planeas hacerlo? No lo sé. Mali lo observó. Bueno, si no lo haces tú, lo hará otro. Lo dijo como una advertencia o una profecía. Esa noche, después de que el médico se fuera y Rousi volviera a dormirse, Samuel encontró a Florence doblando la ropa en la sala. Se quedó en la puerta, inseguro. El doctor dijo, debería casarme contigo. Florence no se detuvo. Así se dice. Si no lo hacía yo, lo haría otro. Terminó de doblar una camisa y la metió en la cesta. ¿Qué dices? Finalmente lo miró con la mirada fija. Digo que no me casaré por lástima ni por obligación. Ya he tenido suficiente. Samuel se acercó. No sería lástima, pero sería amor, preguntó ella, tranquila pero firme. Él dudó. Ya no sé qué se siente. Entonces no prometas lo que no puedes dar. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió al patio, donde la nieve se derretía en algunos lugares, dejando atrás parches de tierra marrón. Cortó leña hasta que salió la luna, hasta que el sudor le corrió por la espalda y el dolor de hombros se sintió más claro que el de su pecho. En los días siguientes, Florence se volvió más tranquila, ni fría ni distante, sino retraída. Su bolso ya no estaba en el rincón de la habitación de invitados. Se había acercado a la puerta. Samuel lo notó. Una tarde, mientras reparaba la rueda de la carreta, Florence se acercó a él con una carta en la mano. Al principio no habló, solo esperó a que la mirara a los ojos. Le telegrafié a mi prima de Missouri, dijo. Me ha ofrecido un lugar. Se levantó lentamente. ¿Te vas? Asintió. Pronto. Rousi, oyendo desde el porche, bajó corriendo los escalones con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Florence se arrodilló y tocó la mejilla de la niña. A veces la gente no se queda, cariño. A veces solo se supone que vienen el tiempo suficiente para ayudar. La niña rompió a llorar. Samuel se dio la vuelta. Mandíbula apretada. Esa noche, Florence se sentó en el borde de la cama en la habitación de invitados, con las manos cruzadas sobre el regazo. No lloró, no tembló, pero su postura lo decía todo. Había albergado esperanzas. Había esperado. Y ahora estaba recomponiendo su identidad antes que nadie. Samuel permaneció de pie frente a su puerta un largo rato, escuchando el silencio. No sabía qué palabras podrían hacerla cambiar de opinión, o si alguna debería, pero lo sabía. Si se iba, algo en él se derrumbaría de nuevo, y no estaba seguro de si esta vez recuperaría la compostura. No llamó. No entró, pero permaneció allí de todos modos hasta que el fuego de la chimenea se apagó. A la mañana siguiente, Samuel se levantó antes del amanecer, enganchó la carreta y se dirigió al pueblo. Los caminos aún estaban resbaladizos, el viento cortante, pero condujo con determinación, con el abrigo bien abrochado y el sombrero bien calado. Fue primero al Morantile, luego a la herrería, y finalmente a la pequeña capilla en el otro extremo del pueblo. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos por el viento, o quizás por otra cosa. Encontró a Florence en la cocina, con el abrigo puesto y la bolsa junto a la puerta. ¿Ya te vas?, preguntó. Ella se giró, con expresión indescifrable. Lo pensó mejor. Fui al pueblo, dijo, dejando una pequeña caja sobre la mesa. No la tocó, solo lo miró. No tengo un discurso, dijo. No soy bueno con los sentimientos, pero sé esto. Apareciste cuando pensé que nada bueno volvería a suceder. Remendaste más que ropa. Arreglaste este lugar. Me curaste. Ella no dijo nada.
lágrimas temblando en sus pestañas. No quiero pedirte que te quedes porque me siento solo. Dijo, quiero preguntar porque finalmente veo lo que tenía frente a mí. Y no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué habríamos tenido si hubiera hablado. Ella abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata, liso pero pulido. Seguro. Ella susurró. Nunca he estado más. Se quedó allí un largo rato y luego dejó su bolso con cuidado en el suelo. No soy perfecta, dijo. Yo tampoco. Me asusto con facilidad. Esperaré. Necesito más que un refugio, Samuel. Daré lo que pueda cada día. Ella dio un paso adelante y puso su mano en la de él. Afuera, el viento cambió. Aún no hace más calor, pero es diferente. En el interior, el fuego no solo calentaba la habitación. Iluminó los rincones de un nuevo comienzo. Las estrellas aún estaban despiertas cuando Samuel Alder se despertó mucho antes de que el gallo cantara o el fuego de la estufa comenzara a zumbar. El mundo más allá de la ventana cubierta de escarcha era un silencio de color azul medianoche y plata. Se quedó quieto por un momento, escuchando. El peso a su lado no se había movido. Florencia no había regresado. Aún no. Su puerta había permanecido cerrada desde su conversación de la noche anterior. Él le había ofrecido su corazón en el lenguaje sencillo que conocía, y ella se había quedado, pero después el silencio se apoderó de su mano. Ni rechazo, ni aceptación, solo silencio. Se levantó lentamente, cada movimiento deliberado. Se vistió a oscuras, se puso las botas y se subió el cuello. La casa estaba en silencio. Rousi durmió al final del pasillo con su brazo alrededor de la muñeca que Florence había bordado. La niña había sonreído mientras dormía la noche anterior, suavemente y sin reservas. Samuel no había visto eso en muchas lunas. Afuera el frío era como una cuchilla, pero él lo agradeció. Hizo que la sangre se moviera. Ensilló al alcalde y partió mientras la oscuridad aún era dueña de la tierra. Su aliento flotaba en el aire mientras se dirigía a la ciudad. Cada casco marcaba el pulso contra la tierra cubierta de nieve. No fue hasta que la más leve pincelada de lavanda tocó el cielo que llamó a la puerta del párroco. El reverendo lo miró parpadeando desde la entrada, con el rostro pálido por el sueño. Necesito una ceremonia, dijo Samuel simplemente. Antes de que saliera el sol, el reverendo se frotó la mandíbula y trató de leer su rostro. ¿Alguien más sabe sobre esto? Samuel meneó la cabeza. Aún no, hizo una pausa. ¿Ella lo hace? Ella lo hará. Los reverendos lo estudiaron y luego asintieron. Dame 5 minutos. Cuando Samuel regresó a casa, el cielo había pasado del terciopelo de la noche al silencio de la mañana. El mundo estaba teñido de colores pálidos, todo respiración y espera. Ató al alcalde y entró. El calor de la casa subió a su encuentro como un suspiro. Florencia estaba en la cocina, vestida, con el cabello trenzado hasta la espalda. Ella se giró al oír el sonido de la puerta, sus ojos buscando los de él. Te había ido. Tenía algo que atender. Ella esperó, paciente, pero alerta. Le pedí al reverendo que nos casara, dijo con voz firme. Florencia parpadeó, pero no se echó atrás. Sus manos cruzadas en su cintura. Ahora, asintió antes de que el sol suba demasiado alto. Ella bajó la mirada y observó el sencillo vestido azul que llevaba y el delantal todavía alrededor de su cintura. No estoy preparado para algo así, Samuel. Ni siquiera. No se trata de estar preparado, dijo en voz baja. Se trata de la verdad, y esta es la mía. Ya te has forjado en este hogar. Ya has encontrado un lugar en el corazón de mi hija. En el mío también, si te soy sincera. Tragó saliva con un nudo en la garganta. Sé que tienes miedo, continuó. Yo también lo tengo. Pero también sé lo que se siente perderlo todo y aún así despertar necesitando algo a lo que aferrarse, algo que perdure. Miró hacia otro lado, con la mandíbula temblorosa. Siento como si hubiera tenido que rogar para ser querida casi toda mi vida. No te pido que ruegues, se acercó. Te pregunto si te dejarás elegir. El silencio entre ellos era denso, pero no frío.
Los suaves pasos de Ross resonaron por el pasillo. Apareció en camisón, frotándose los ojos. Mamá Florence. Florence se quedó paralizada. Rousy no se corrigió. Ni siquiera pareció darse cuenta de lo que había dicho. Simplemente extendió la mano y tomó la de Florence. Florence contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Samuel, y algo tácito pasó entre ellos. Algo que ni el invierno ni el tiempo podrían erosionar. Ella asintió. Salió de la habitación solo para buscar el chal de su difunta esposa, de lana gruesa y encaje, que mantenía envuelto en cedro. Se lo ofreció en silencio. Florence lo tomó con reverencia y se lo echó sobre los hombros. Sin velo, sin vestido, pero había significado en la calidez de algo antaño sagrado, reutilizado con ternura. Rousy se puso las botas sobre las medias de lana y cabalgó entre ellos en la yegua. Los tres se movían como sombras. Atravesaron el pueblo aún dormido, su aliento elevándose en el frío como el humo de las velas de oración. La capilla, pequeña y expectante, permanecía a oscuras. El reverendo los recibió con una linterna y una sonrisa cansada pero amable. Sin testigos, sin campanas, solo el crujido de los viejos bancos y el silencio del duelo. Florence estaba junto a Samuel en el estrecho pasillo, con las manos entrelazadas y la mirada alzada, pero insegura. Las palabras del reverendo fueron pocas y plenas. No había poesía, solo verdad. ¿Vienes aquí por voluntad propia? Sí. ¿Prometes caminar juntos, ni delante ni detrás? Sí. ¿Juras dar no lo perfecto, sino lo real? Sí. Samuel solo hablaba cuando era necesario. Florence, igual. Pero cuando la miró y dijo, te elijo porque me viste cuando olvidé que valía la pena verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió entre lágrimas. El reverendo dio una pequeña bendición, y eso fue todo. Sin anillo, sin ramo, solo 3 personas saliendo a la primera luz dorada del día. El cielo era lavanda sobre ellos. El pueblo, aún dormían, y nadie sabía aún qué había sucedido. Era solo cosa de ellos. En el viaje de regreso en carreta, Rousy se durmió en el regazo de Florence, con su pequeña mano enroscada en los pliegues de su chal. Samuel condujo en silencio, observando a la mujer a su lado con nuevos ojos. Se había casado con ella no porque necesitara ayuda con Rousy, ni porque temiera estar solo. Se había casado con ella porque en su silencio había fuerza, y en sus ojos había un espejo, uno que no juzgaba su dolor, sino que lo honraba. La casa los recibió con una quietud que ahora se sentía diferente. No del tipo vacío, sino del tipo sagrado. Dentro, Samuel colgó su abrigo y preparó un pequeño desayuno. Florence estaba sentada junto al fuego, con el cabello suelto, Rousy aún acurrucada contra ella como una extremidad que había crecido sin darse cuenta. Cuando le trajo una taza de té, la tomó sin decir palabra, y sus manos se rozaron. Ninguna chispa, ninguna sacudida, solo calor. El día pasó como un suspiro, sin grandes anuncios, sin cambios repentinos, pero todo era diferente. Esa tarde, Samuel la vio sentada en el porche desgranando judías. Levantó la vista al verlo acercarse. ¿Fue una tontería?, preguntó en voz baja. ¿Casarnos antes de saber qué pasaría? Él negó con la cabeza. A veces lo más sabio es creer en lo que crece antes de ver el fruto. Ella sonrió, uno pequeño, pero se quedó. Esa noche, Florence arropó a Rousy y se quedó a su lado hasta que la respiración de la niña se estabilizó. Samuel se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, observándola. «Te llamó mamá». Florence se giró. «Te oí». «¿Cómo se sintió?», dijo. «Como algo que no merezco», dijo. «Pero algo que quiero proteger de todos modos». Entró en la habitación y le puso una mano en la espalda. «Nos lo ganaremos, todos». Más tarde, cuando las lámparas estaban bajas y el fuego proyectaba sombras en las paredes, Samuel sirvió 2 tazas de té y le dio una. Ella la tomó, pero no bebió. «Lo decía en serio», dijo. «Cuando te dije que este lugar te necesitaba», asintió. «Y lo decía en serio cuando». Se quedaron. Después de eso, permanecieron sentados en silencio,
dejando que el fuego hablara. Y en ese silencio, la nieve de afuera finalmente dejó de caer. El cielo más allá de la ventana se aclaró. Las estrellas parpadeaban sobre ellos, antiguas e indiferentes. Pero adentro, bajo esas estrellas, una pequeña casa brillaba con algo apacible y apenas comenzando. Ninguno de los dos sabía qué les depararían los días venideros. Pero sabían esto. Antes de que saliera el sol ese día, se habían elegido el uno al otro. No con fuegos artificiales, ni con declaraciones, sino con silencio, con firmeza y con esperanza. La primavera no se anunciaba en Brist-le-Crec con ningún tipo de ceremonia. Simplemente suavizaba las mañanas poco a poco. La nieve se retiraba sin disculparse. El hielo se derretía de los aleros y goteaba como pequeños metrónomos sobre la barandilla. Lo que había sido frágil y blanco se convirtió en aguanieve, luego en tierra, luego en el pálido rubor del verde que brotaba. El viento cambió demasiado, perdió sus dientes y comenzó a cantar de nuevo. Dentro de la casa de Aller, el ritmo se había vuelto suave y seguro. Florence se movía por las habitaciones como si siempre hubiera pertenecido allí. Roucy la seguía. La miraba como una sombra, haciendo preguntas interminables y dando abrazos suaves y solemnes cuando las respuestas no llegaban con la suficiente rapidez. Samuel remendaba cercas y cavaba surcos en la tierra en la que antes no había creído. Llegaba al mediodía con tierra en las manos y algo más ligero en el pecho. El silencio que una vez había asfixiado el lugar se había convertido en una bomba, llena de consuelo en lugar de ausencia. No se hablaban ruidosamente. No había grandes muestras de afecto, pero cada gesto significaba algo. Samuel cogía el chal de Florence cuando arreciaba el viento. Florence dejaba sus guantes junto a la estufa, calentándolos antes de que regresara. Roucy empezó a tararear las nanas de Florence, sin preguntar nunca de quién habían sido primero. El amor se había entretejido en sus días, no como un rayo, sino como raíces. Lento, invisible, inevitable. Entonces llegó el hombre del pasado. Era martes cuando llegó. El tipo de día gris que hacía que el sol pareciera una idea lejana. Se llamaba Eli Graves, y lo llevaba como una marca. Alto, delgado, vestía elegantemente para la frontera. Estándares. Llevaba las botas lustradas, el abrigo impecable, pero sus ojos se movían como alguien que desconfiaba del camino que pasaba. Primero se presentó en el mercadillo, haciendo preguntas discretas. Luego se presentó en el aliso. Florence estaba en el porche ensartando judías con Roucy cuando levantó la vista y lo vio. Su rostro no se contrajo de sorpresa ni miedo, solo se tensó ligeramente como una puerta que se cierra suavemente. Samuel salió del granero y vio al hombre desmontar. Eli, dijo Florence con voz apagada. Me preguntaba si aún respirabas. Le dedicó una leve sonrisa. No esperaba encontrarte tan lejos. No dejé un mapa. Su mirada se dirigió a Samuel, luego volvió a ella. Vine a hablar. No me interesa. Eli miró a la niña sentada con los ojos abiertos junto a Florence. Ahora tienes una hija. Es mía, dijo Florence, con la voz más aguda. Ha sido mía desde el día en que me rodeó el cuello con sus brazos y no me preguntó qué había hecho mal para estar solo. Roucy se levantó y tomó la mano de Florence. Florence la apretó, sin apartar la mirada de Eli. Cometí errores, dijo después de un largo momento. Tenías razón en estar enfadado. Pero el tiempo cambia a un hombre. No cambió tu ritmo, dijo ella. Siempre vienes cuando estoy casi bien de nuevo. Eli miró la casa, los campos, a Samuel. ¿Te casaste con él? Sí, respondió ella. Hizo una pausa. Te mereces algo mejor. Tengo algo mejor. Samuel aún no había hablado, pero dio un paso adelante, lento y firme. Sin confrontación, sin miedo, simplemente ahí. Has dicho lo que viniste a decir, le dijo al hombre. Eli entrecerró los ojos. Se merece un hombre con fuego en la sangre. No uno que construya muros alrededor del dolor. Samuel no se inmutó. No necesita fuego. Necesita firmeza y paz. Florence habló entonces, suave pero segura. Eli, no viniste a recuperarme.
Viniste a ver si aún era frágil. No lo soy. La miró como si casi no la reconociera. Y tal vez no. Tal vez la Florence que había conocido era una chica que se inclinaba ante cualquier bondad que no desapareciera. Pero la mujer que tenía ante él no se rindió. Se quedó plantada. Montó en su caballo y se fue sin decir una palabra más. Cuando se calmó el polvo, Samuel se volvió hacia Florence. ¿Estás bien? Asintió lentamente. Sí, más de lo que esperaba. Miró a Rousi, que se aferraba a la falda de Florence con ojos grandes y preocupados. Florence se inclinó y cogió a la niña en brazos. Mamá no se va a ninguna parte, susurró. Esa noche, después de limpiar los platos y acurrucar a Rousi bajo su Florence, de pie junto a la ventana, observaba la salida de la luna. La habitación a sus espaldas estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de la chimenea. Samuel entró en silencio, sus pasos ya le resultaban familiares, su presencia un consuelo más que una pregunta. Siempre encontraba grietas, dijo sin volverse. Samuel se unió a ella y miró hacia el patio iluminado por la luna. Ya no encontrará ninguna. Solía pensar que necesitaba que alguien me persiguiera, dijo Florence. Para hacerme sentir que valía la pena el esfuerzo. Samuel frunció el ceño. Pero tú, continuó, caminas a mi lado incluso cuando no digo nada. Incluso cuando me quedo en silencio. Eso es amor. No, no la prisa, sino el regreso. Él asintió. Nunca supe cómo expresarlo, pero creo que lo vivo ahora. Ella se giró para mirarlo. Me casé contigo antes del amanecer porque tenía miedo de que te fueras. Él lo admitió porque había vivido tanto tiempo con la pérdida. No sabía cómo sostener algo sin temer que se me escapara. Florence dio un paso adelante, apoyó una mano en su pecho y me quedé porque nunca me pediste que fuera otra cosa que quien era. Se inclinó hacia su tacto, cerró los ojos. Por primera vez en años, los muros que había construido en su interior sintieron que se disolvían. Era un hombre roto, susurró. Estabas de duelo, respondió ella. Y el dolor no te hace menos. Te hace más profundo. Abrió los ojos, la miró. ¿Lo crees? Lo vivo. En el silencio que siguió, algo tácito pasó entre ellos, algo vasto y tierno. Se besaron, no como desconocidos que buscan a tientas la pasión, sino como dos personas que ya habían construido una vida con sus manos y ahora estaban aprendiendo a descansar en la seguridad de ello. La primavera llegó fuerte y plena después de eso. La lluvia llenó los campos de vida. Los pájaros regresaron a los árboles. Rousi creció como las flores silvestres, pequeña, brillante y tenaz. Ahora llamaba a Florence mamá sin pensar. Samuel los observaba desde el porche algunos días, con el corazón henchido de una forma que ya no temía. La gente del pueblo empezó a notar el cambio. El doctor Mali se quitaba el sombrero y murmuraba algo sobre milagros. La señora Tate, antes toda sospecha, ahora traía conservas y hablaba con suave asombro. Incluso el cartero se demoró más tiempo en la puerta, preguntando por los cuentos favoritos de Ross. Pero nada de eso importaba más que la forma en que Florence reía ahora libremente desde el vientre, o la forma en que Samuel le tomaba la mano sin mirarla primero, o como en las mañanas lluviosas se sentaban juntos a la mesa con café y hablaban de todo y de nada. Entonces, una noche, llegó la tormenta. Una auténtica tempestad primaveral, relámpagos como huesos partidos en el cielo, truenos que hacían temblar el cristal. Rousi gimió en sueños, y Florence se levantó.